Celestial y por la obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario a favor del que cree, del que recibe y que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Que tenga, Señor, y que tengamos ese agradecimiento, esa sensibilidad y nunca subestimar, Señor, lo que hiciste por nosotros, Padre. Señor, y esa fue la puerta que se abrió, la puerta de salvación, Padre mío, disponible para todo aquel que cree, para todo aquel que dice, decido seguir a Cristo. Decido seguir a Cristo, aleluya. Oh, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu presencia en mis hermanos. Gracias, Cristo Jesús, por cada uno de los que me ven. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque despertamos a un nuevo día. Y usted, Señor, sus planes continúan. Usted sigue tratando con nosotros. Usted sigue tratando con la iglesia, Señor. Usted sigue tratando con este mundo, con este planeta. Porque estamos viviendo, Señor, tiempos en los que usted, Señor, está tratando también con toda la raza humana. Y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendecimos nuestra ciudad, Señor. Bendecimos toda la ciudad y el departamento de León, Padre mío. Esta mañana bendecimos toda la ciudad de León y todo el departamento de León con tu presencia. Bendecimos, Señor, toda la ciudad de León y todo el departamento de León, todas las personas, donde quiera que se encuentren, mujeres, hombres, niños, adolescentes, bebés, aún el que está naciendo, la que está naciendo en este momento, los bendecimos, Señor, con tu amor, con tu paternidad, con tu salvación, con tu gracia, con tu perdón. Y Padre Santo, sabemos que tus ojos, Señor, están sobre esta nación, Padre mío. Y tu bendición venga, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre mío. Gracias, Espíritu Santo. A usted toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Le queremos decir como iglesia que le amamos. Le amamos, Señor. Le amamos, Padre Celestial. Te amamos, Señor. Te decimos que te amamos. Padre Santo, Padre, Papá, Abba. Te amamos, Abba. Te amamos. Todos te lo decimos, Señor. Aún los niños de la iglesia le decimos a Papá Dios, te amamos y te queremos amar más. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos des un corazón que te ame. Danos un corazón, una mente, los pensamientos para amarte, para amarte, para amarte, para amarte con toda la fuerza de nuestro corazón, con toda la fuerza de nuestra vida, Señor. Decirte que te amamos, que te amamos, que te amamos, que te necesitamos, que te anhelamos. Y poder llegar a decir con palabras convincentes, yo amo al Dios de la Biblia, yo amo a Jesucristo de Nazaret, yo amo al Espíritu Santo del vivo Dios, aleluya. Gracias, Padre mío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor y por la paz que fluye. Gracias por amarnos, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Papa God. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Aleluya.
Dios bendiga. Buenos días. Buenos días, Roxanita. Buenos días, doña María Mercedes. Buenos días, Darling, Danelia, hermana Simona, Melissa, Lucas, los preciosos niños que están aquí con nosotros. Peter, Luisito Henry, Lucy, Delcy. We love you guys. We love you big time, okay? All of you. A todos los amamos. A todos los amamos. We love you. We love everyone. Los amamos a todos, ¿ok? Aleluya. Gloria a Dios. Ok. Un poquito larga la lección de hoy. Ya casi terminamos este módulo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. You're so precious. You're so awesome, Lord. Oh, can't get enough of your presence, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. You're so wonderful, Counselor. Mighty God. Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Comencemos. La lección paso 10. Amonestándonos unos a otros. ¿Ok? Tengo una partecita un poquito fuerte, ¿verdad? Pero poquito fuerte en el sentido de que hay que aprender también lo que es la amonestación. ¿Verdadero o falso? Voluntarios. Número 1. Es mejor no denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano. Muy clara no nos quedó muy clara la oración en ese sentido, porque denunciar a quién, esa es la pregunta. Si es el caso públicamente, obviamente que eso sería verdadero, pero si es hablar con la persona directamente, pues entonces sería falso. Entonces no sé en realidad cómo sería ahí. Sí, es polémica. Es polémica porque la verdad que el pecado no se puede callar, no se puede apañar. No podemos. Pablo era muy fuerte con esto del pecado, especialmente con el asunto de la fornicación, porque en todo el imperio romano, en todas las provincias romanas, en todo lo que era, habían templos a la diosa Artemisa, a la diosa Diana, y todo estaba enfocado en los dioses de la fertilidad y esas cosas. Había mucho asunto de fornicación. Y por eso Pablo dice que esas cosas así ni se mencionen como santos, dice. Entonces, es mejor no denunciar el pecado porque podría desanimar al hermano. Yo pienso que eso es falso. Yo creo que hay que abordar el asunto del pecado, ¿verdad? Porque la iglesia, Cristo vino a morir por el pecado, que era lo que nos alejaba de Dios. Ya lo hemos estudiado. ¿Qué es lo que aleja al hombre de Dios, a la mujer, a todo que nacemos en pecado, nacemos muertos espiritualmente? Ya lo hemos estudiado, está en Romanos, lo dice claramente, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
y dice que todos están destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Ese pecado engloba todos los demás pecados, ¿verdad? Ese pecado es la naturaleza humana con la que nacemos, ¿ya? Que es lo que se hereda de Adán. Nuestro espíritu nace muerto espiritualmente. Nacemos de nuevo cuando hacemos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador y le pedimos a Dios que nazcamos de nuevo y nos dé un corazón nuevo. Y ese es el nuevo nacimiento que Jesucristo habla en Juan capítulo 3. Pero ¿qué sucede? Que como venimos a la verdad, que es Jesucristo y su palabra, venimos arrastrando la cola del mundo, como dicen algunos, ¿verdad? Y algunos de nosotros tenemos cola que nos pisen. Como dice la gente, bueno, por las cosas que hacemos, ¿verdad? Pero bueno, entonces puede suceder que en la iglesia algún hermano, algún pecado de cualquier tipo, se robó una radiograbadora, pongamos que se robó un CD player, algo así, ¿verdad? Pero el asunto es que no podemos callar el pecado, no podemos callar el pecado, hay que confrontarlo. No denunciar nada sería apañar. Ok, si yo sé, cuando yo trabajé, yo conocí más de una persona, cuando yo estuve trabajando, robaba. Yo lo miré. O sea, yo lo que hacía es que oraba. Señor, había uno que robaba y terminó renunciando, gloria a Dios. Después estaba otro que robaba, pero yo no me di cuenta. Sospecharon que era yo, porque yo estaba trabajando en la caja también y contando el dinero. Y cuando terminaba el día, ¿verdad? Hacemos lo que se llama arquear. Arquear la caja. Ustedes saben lo que es arquear la caja. Arquear la caja es contar todo el dinero que entró y hacer el depósito al banco. Resultaba ser que uno de los trabajadores, uno de los vendedores, como decimos en Nicaragua, ¿verdad? Estaba robando. Pero como cada quien en la caja registradora era una computadora, ponía un código, teníamos un número de venta. Y era esta persona en particular que estaba robándole la compañía, le estaba robando dinero, mucho dinero le estaba robando. Entonces, gracias a Dios que yo no tuve que denunciar nada, pero pensaron que era yo. Yo me sospechaba que algo malo estaba pasando. Pero bueno, el pecado, la verdad que no denunciar el pecado también es consentirlo. Ok, la siguiente, avancemos, no nos atrasemos. ¿Se debe amonestar siempre con una actitud de humildad y amor? ¿Verdadero o falso? Verdadero. La última. ¿Los regaños motivan a las personas a mantenerse firmes en Cristo voluntario? Falso. Así mismo, Pero falso. En la cultura nicaragüense, hay regaño. Mi mamá no estaba con la faja. Ella dice ahora que no. Mi mamá dice que nunca nos dio con la faja. No es cierto. Yo lo miré con la faja de mi papá. Y la faja de mi papá era 42 de faja. Ese es olvido por conveniencia. Pero en el sentido de nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? El regaño no va a funcionar. Pues la gente dice, bueno, y ahí, esta es la iglesia. En mi casa me regañan, vengo a la iglesia, me regañan. Hay que hacer las cosas de diferente manera, ¿verdad? Para que la persona se mantenga en Cristo. Entonces, tenemos que seguir. La verdad que en
en las cartas del apóstol Pablo no vemos regaño, vemos amonestación. Pablo lo que hace es señalar el pecado, invitar a que eso no sea parte de la vida de ellos, o esas actitudes no estén en la vida de ellos. Mire, iglesia amada, uno de los propósitos de la enseñanza apostólica, o práctica, bueno, sí, uno de los propósitos de la enseñanza apostólica, e inclusive de la misma predicación de nosotros los pastores y predicadores, es que usted, el discípulo, cambie de actitud. Actitudes nuevas vengan a su mente, a su corazón, a su carácter, que se alineen a la palabra de Dios y a la vida cristiana. Entonces Pablo era duro en decir, no, estos pecados ni se mencionen, pero le estaba dando duro el pecado, no a la persona. A las personas, a los cristianos de la época los estaba amonestando. No, ustedes son santos de Dios, ustedes son... Les recordaba la posición que tenían y la identidad que tenían en Cristo Jesús, que es lo que nosotros predicamos fuertemente en esta iglesia. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Cuál es prácticamente el fundamento de casi todo lo que predicamos? Y la visión es identidad, posición, herencia y destino. Estas cuatro cosas: identidad, posición, herencia y destino. Las cuatro están en Cristo Jesús. Así lo tiene establecido el Nuevo Testamento. Las cuatro están en Cristo Jesús. ¿Son válidas? Claro que sí. Lo primero que Satanás nos va a atacar y nos va a querer destruir es la identidad. Es lo primero que Satanás atacó en Jesucristo. Saliendo de la tentación, Mateo 4:4. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es hijo de Dios? Una identidad. Entonces, y lo mismo, Satanás nos atacó a muchos de nosotros. El ataque o la perversión o cosas incorrectas entraron por nuestros oídos, por nuestros ojos, o nos lastimaron, o hubo un abuso físico y de cualquier otra índole. Y entonces dañó nuestra imagen, dañó nuestra identidad, y por ende hay personas que piensan que tienen una baja autoestima, hay personas que creen que no merecen nada en la vida, hay muchas cosas. Entonces es ahí donde viene la predicación apostólica, la predicación bíblica de traer sanidad y cambio de actitudes, ¿verdad? Cambiar esta manera de pensar de la perspectiva. Por ejemplo, si alguien vio un padre muy abusivo o una madre ausente. Yo escuché un caso en una sesión de sanidad interior de esta persona que solo tenía como 5 años y el hermanito 2 años, y la mamá los dejaba solos en la casa. La mamá se iba, los dejaba solitos por 2-3 días. El papá los había abandonado, y dice ella que ella tomaba leche, había en la refrigeración, lo que fuera, comían algo, pues. Y resultó ser que una vez que la mamá los dejó solo hasta 3 días, la mamá se perdía, se iba. Ya va. Se iba, se perdía hasta 3 días. Y en una de esas ocasiones llovió muy fuerte y la casa estaba cerca de un río y el río se desbordó y los niños casitas se ahogan. Se subieron a unos muebles porque la casa se llenó de agua a más de 1 metro. Pero como ya podían escalar, se subieron arriba de los muebles. Y entonces entró alguien en una lanchita, en un botecito, y los rescató. Y la mamá después apareció. Entonces, ahí tienen otra vez, vamos a lo mismo, el abandono. El abandono, la falta de paternidad, la falta de maternidad. Y ahora, yo lo he presenciado en sesiones de santidad, eso tiene unas heridas profundas en el corazón, ¿verdad? Eso tiene. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Traer sanidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Traer sanidad, traer la paternidad de Dios, el amor paternal de Dios. En Cristo Jesús regresa esa identidad de regreso.
la identidad de hijos de Dios. Usted y yo somos amados del Padre Celestial. Nunca fuimos huérfanos. Tal vez en lo físico hubo orfandad, abandono, pero Dios es un Dios paternal que sana todo ese pasado, todo ese abandono, todas esas palabras groseras que se dijeron, todo ese maltrato verbal. ¿Cuántas cosas no nos pasaron? No tuvimos un padre amoroso, comprensivo, un padre que cuando tropezábamos y caíamos, ¿quién nos levantaba? Nos levantábamos solitos. ¿Cuántas cosas no nos pasaron? Y el Señor ahora está trayendo sanidad, porque eso fue lo que dañó nuestra identidad, fue lo que dañó quienes somos, todas esas cosas. Se lo digo, mire, mi papá tenía más de 80 años y yo no le entendía. Y esto hace más de 20 años. Y este señor lloraba y decía que era estiércol y que no servía para nada. Y yo decía, pero qué raro, fue a Europa, fue a Colombia, fue a Estados Unidos, fue a México, hizo, compró, vendió, compró casas, compró esto, tuvo el vehículo, tuvo automóviles, tuvo dinero, y decir ahora que es estiércol. Y es que yo no le entendía en ese momento. Y él decía, y lloraba porque decía, mi padre me abandonó hasta entonces. Ahora, con el conocimiento de la palabra de Dios, si es que había una gran orfandad en su corazón que nunca se sanó. Estaba el abandono, su padre lo abandonó cuando tenía 3 años y creció en una gran pobreza. Y entonces entendí, y con lo que Dios nos ha venido y me ha enseñado, y yo decía, Señor, si es que mi papá, y esa orfandad espiritual me la transmitió a mí, y a mis hermanos, y a sus nietos, y a mis sobrinos. Y eso abre la puerta, y abre la puerta también a saber a cuántos demonios que traen ataduras espirituales, y ya esto lo hemos visto, y eso es una cosa que se extiende. Pero bueno, volviendo pues a nuestro tema, ¿verdad? Y para eso estamos estudiando todo esto, para aprender y crecer. Ok. Sigamos adelante. Dice, la franqueza levanta a un hermano. Dice, amonestando a todo hombre a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. Entonces, en la finalidad y el propósito de la amonestación a todo hombre. Recordemos que en la Biblia y en los tiempos bíblicos, la soltería era lo más mínimo. Si había soltería era por viudez. Eso es lo que, si usted estudia y se estudia la soltería, entonces cuando dice cada hombre, está hablando de la mujer, porque Dios dijo desde Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces en la mentalidad de la cultura judía en aquella época, si se mencionaba al hombre, se mencionaba a la mujer, los dos eran una sola carne. Entonces cuando usted lea, para que no crean que Dios es machista, cuando usted lee eso, la mentalidad de la época era que mencionabas al hombre, mencionabas a la mujer, porque los dos son un solo propósito. Amonestando a todo hombre, a toda mujer, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre o a toda mujer. Entonces, la finalidad de la amonestación, hermanos, venga a la iglesia, hermanos, estudiemos la palabra, hermanos, vamos al discipulado. Hermano, el Señor está tratando con usted con esto. Ahí viene la amonestación. Pero claro, hay que aprender a hacerla de la manera correcta. Y la palabra de Dios tiene mucho que decir. Esta lección en realidad es un poco larguita. Yo la sentí larga. Lea Proverbios 24 al 26 y conteste la siguiente pregunta. Solo déme la respuesta. ¿Qué error se debe evitar? Versículo 24. Voluntario. ¿Qué error se debe evitar? Versículo 24. Decir al malo, justo eres. ¿Qué es lo correcto para hacer? 25 a 26. Reprender, responder con palabras rectas. ¿Qué resultado hay cuando amonestamos a alguien? Tener felicidad y gran bendición.
Perfecto, Melissa, perfecto. Muchísimas gracias por su participación. Número 2, a ver, número 2, en el complete, Efesios 4:25. Gabriela, ¿sí lo hizo? Hay que desechar la mentira y hablar la verdad. Efesios 4:25. Buenos días a todos. Buenos días. Amén. Ok. Ok. Número 3. Complete. Proverbios 28:23. Roxanita. Proverbios 28:23. Ok. ¿Y qué es más apreciado? El que reprende que la persona que lisonjea. ¿Qué es lisonjear? Echarle flores a la persona o halagarla. Sí, alabar de una forma exagerada, ¿verdad? Ok, ¿qué motiva a la gente a adular en lugar de amonestar? Darling. Para mí, como quedar tiene beneficios secundarios de esta persona, ¿verdad? Y entonces me interesa más bien quedar bien que el hecho de obedecer a la palabra con respecto a si necesitamos en algo. Ok. Ok, número 4, doña María Mercedes. Proverbios 28:13. Confrontado con nuestros pecados, ¿cómo debemos responder? El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que las confiesa disculpe. El que las confiesa y se aparta de ellos alcanzarán misericordia. Perfecto, perfecto, así mismo. Entonces hay que confesar y apartarse del pecado. Hay que confesar y apartarse del pecado. Así mismo es. Número 5, Colosenses 1:28. Danelia. El propósito de amonestar respecto en Cristo Jesús a todo hombre tan noble nos debe motivar a seguir luchando, confiando en el poder de Dios. Como amonestar. Sí, pero dice, propósito de amonestaré, está perfecto. Perfecto. Ok. ¿Cómo amonestar? Número 6. Romanos 15:14. Hermano Lucas. Buenos días a todos. Para instruir a otros hay que estar lleno de bondad y todo conocimiento. De Romanos 15:14. ¿Cómo sería una amonestación sin bondad? Hipocresía.
¿Y cómo sería una amonestación sin conocimiento? ¿Mal directado o mal informado? Sin conocimiento podemos hacer más daño que bien. Se necesitan Bien. el conocimiento de la situación del hermano para que la amonestación sea aceptada. Perfecto. Así mismo se vuelve dañina. Una amonestación sin conocimiento, dañamos a la persona. Perfecto. Sigamos. Número 7. Santiago 1:19. Voluntario. Buenos días. Santiago 1:19 dice que debemos ser listos para oír y lentos para hablar y airarse. ¿Cuántas veces Amedes es más bien interrumpimos para dar una exhortación sin saber realmente cuál sea la situación? No debemos sorprendernos cuando las personas resisten a la amonestación porque sienten que no le estamos escuchando o que estamos mal informados. Amén. Perfecto. Así mismo es. Sigamos en la próxima página. Dice, avergonzar a alguien públicamente es contraproducente, causa rebeldía en vez de arrepentimiento. Por eso por eso es mejor a la hora de amonestar, lo correcto es a un lado, hablar con la persona. También lo correcto es hacerlo con testigos, como dijo Jesucristo, ¿verdad? Con otra persona, para que no hayan malos entendidos, para que no hayan malas interpretaciones. Ok, Gálatas 6, 1 y 2 al 2 dice, y conteste las siguientes preguntas, ¿verdad? Número 9, ¿qué tipo de persona califica para restaurar a otros? Roxana. Nosotros que somos espirituales, ¿con qué espíritu se debe exhortar al caído? Con espíritu de mansedumbre. Así mismo, perfecto, Roxanita. Perfecto, ¿verdad? Pablo habla de que los espirituales. La pregunta está, ¿quiénes son los espirituales? Ahí es donde está nuestro crecimiento. Ahí es donde está nuestra identidad. En Cristo Jesús hay un espíritu nuevo dentro de nosotros. Nace de nuevo un nuevo espíritu, un nuevo corazón. La mente se tiene que renovar. Y hay un crecimiento espiritual. Hay un alcance de madurez espiritual. ¿Okay? Los espirituales aquí son personas que ya han alcanzado la madurez, y a eso se refiere el apóstol Pablo, ¿verdad? Que son personas que están viviendo y fluyendo en el fruto del Espíritu. Esos son los espirituales, están fluyendo en el fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? ¿Alguien me los menciona rápidamente? Amor. A ver. Gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, esperanza. Todo lo contrario, tenemos entonces que crecer. Todo lo contrario a esa lista, entonces yo tengo que autoexaminarme, autoexaminar mi carácter, mis arranques de enojo, mis arranques de ira. Entonces, ¿por qué? Porque se supone que los espirituales caminan en el Espíritu, con el Espíritu Santo en crecimiento, en madurez. Están en constante crecimiento
Y entonces, todo lo opuesto a esa lista, entonces ahí es donde usted y yo tenemos que ser honestos y decir, bueno, Señor, hay áreas de mi carácter, hay áreas de mi temperamento, hay enojos internos. Puede ser que te tenga un enojo contra Dios. Usted o yo podemos tener un enojo contra Dios por una traición que nos pasó, por un desaire, hay cosas ahí que tenemos que lidiar, que tenemos que tratar. Entonces, los espirituales son esas personas, ¿ok? Que van a tratar con mansedumbre, con templanza, vamos a lo mismo, ¿verdad? Con las palabras correctas para traer la amonestación. Ok, ¿cómo cambia el versículo 1 si sustituimos las palabras regañar o castigar? Dice, por restaurar. Bueno, eso fuera grosero y hasta maleducado, ¿verdad? Ok, número 11. ¿Qué otra advertencia hay en la última parte del versículo 1 y el versículo 3? ¿Cuál es la advertencia? Aquí la vamos a contestar. Considerándose a uno mismo y no engañarse a uno mismo. ¿Verdad? Aún el más espiritual está sujeto a tentación. Por lo tanto, no hay lugar para el orgullo. Es solo la gracia de Dios que nos mantiene victoriosos. Lo espiritual no significa que ya no necesito a Dios, todo lo contrario. Es cuando más tengo que depender de Dios. ¿Ok? Y nadie está exento de ninguna de tentaciones. El hecho de que usted ya haya crecido espiritualmente, tenga muchos años en el Evangelio, no quiere decir que usted es un King Kong espiritual. No. Hay que considerarse siempre y hay que tener precaución y hacer las cosas de la manera correcta, porque ahí está la sabiduría de Dios. Sigamos el consejo de Dios, ¿verdad? Número 12, del versículo 2. ¿Qué otra parte de la restauración es sobrellevar las cargas? ¿Ok? A mí me llamó mucho la atención este versículo. Dice que hay que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Las cargas que debemos llevar para el hermano son las cargas pesadas, abrumadoras, que el hermano es incapaz de sobrellevar solo. No se refiere a las cargas normales de cada día, en las cuales él o ella sí tiene que llevar. ¿Ok? Este es en el proceso del crecimiento, en el proceso de transformación de carácter. Entonces, eso es muy importante de aclarar, de sobrellevar las cargas, de ayudar a los hermanos y todo eso, ¿verdad? Eso lo vemos también en el versículo 5. Número 13, Mateo 18, 15 al 17, nos da un modelo de cómo tratar con alguien que ha pecado contra nosotros. ¿Cuáles son los 3 pasos a seguir? Voluntario. Bueno, yo encontré en el verso 15 que hay que reprenderle estando a sola, o sea, solamente uno y la otra persona. En el verso 16 dice que si no oye, entonces hay que tomar 1 o 2 testigos. Y en el verso 17 dice que aún si también esa parte se agota, entonces hay que decirlo a la iglesia. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Esto es cuando ha sucedido, cuando alguien ha pecado contra nosotros, ¿verdad? Entonces, Cristo mismo da 3 pasos. ¿Okay? Ya en el último paso, se hace público el asunto. La verdad que para mí, una persona que no quiere, ya esa renuencia del corazón de no querer aceptar y querer cambiar. Y es alguien que no quiere crecer. La verdad que eso es terrible. Esa es soberbia. No querer crecer espiritualmente para mí es soberbia, porque Dios tiene tantas cosas para nosotros, iglesia.
Cuando aquí decimos que nosotros en Cristo Jesús tenemos una identidad, tenemos una posición, una herencia, un destino, la herencia lo vamos a estudiar. ¿Qué es lo que heredamos en Cristo Jesús? Hay tantas cosas en el Evangelio que vamos viviendo, ¿verdad? Y entonces, de ahí la importancia de crecer espiritualmente, de ahí la importancia de madurar, de cambiar para la gloria de Dios, para que seamos la luz que Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Por qué Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la sal? Dar sabor. Y el mundo entonces está sin Dios y sin Cristo, está insípido. Entonces nosotros nos convertimos en ese sabor del Señor para darle a este mundo el sabor cristiano, cristocéntrico que necesita. Y en nosotros está la luz del Evangelio, está Cristo mismo, el Evangelio de Jesucristo es Cristo mismo. Presentar esa luz a las tinieblas que están en el mundo que nos rodea. Ok. Ahí hay algo ahí donde dice, alto, ¿cuál de los 3 pasos es más fácil, es más difícil para usted? Bueno, usted déme una respuesta. Para mí el más difícil sería el número 3 porque sería avergonzar a la persona, ponerla por vergüenza, pero se lo buscó. Pero no sé usted, a ver, voluntarios que me contesten. Yo creo que hay mucha buena enseñanza aquí para padres. Lucas dice 3. Así, eso sería difícil. Pero yo creo que como que tengo niños que son mis hermanos en Cristo, a veces tomar el tiempo de apartarlos a solos para decir lo que tengo que decir, eso es lo que me dificulta. Pero yo veo que cambian y son más suaves sus corazones. Así. Amén. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? ¿Cuál de los 3 pasos es más difícil para usted? Anybody? Somebody? Nobody. Ok. Sigamos. Yo tengo una pregunta. Diga. Pero es con respecto a la lección en general. Lo que sucede es que en esta lección nos dice acerca de amonestar cuando la persona se ha equivocado. Pero ¿cómo sería lo correcto para no pasar al versículo que dice no mires la paja en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga en el tuyo? Primero como antes de juzgar a los demás tenés que verte a vos mismo, pero si siempre te estás viendo a vos mismo y sabes que cometes errores, nunca vas a poder amonestar. ¿Cuál sería el balance entre las dos? Sí, Roxanita. Cuando Jesús dijo, no mires por qué intentas sacar la paja en el ojo de tu hermano y en el tuyo hay una viga, está hablando, vamos a lo mismo, ¿verdad? Si yo voy a ayudar a alguien a salir de un problema, ¿qué es la paja? ¿Cuál es el asunto que tiene? Yo tengo que ser una persona ya limpia, crecida. Vamos a lo mismo, es lo que dice en Gálatas. ¿Qué tipo de persona califica para restaurar a otros? Los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Son personas que ya se les conoce en la iglesia, que tienen una madurez, que han crecido y saben lo que es la corrección bíblica, lo van a hacer de la manera correcta, del trato correcto.
es una situación que por lo general la persona o ya la vivió o no la está viviendo. O sea, no hay, como dice Pablo, pues no hay nada que tachar ni que reprender. Esas son las personas indicadas para traer la amonestación, ¿verdad? Se supone, es como que alguien que fuma le diga a otro no fume. Yo conocí un señor que tomaba licor y le decía al hijo, no tomes licor. Mira, hijo, no le daba el consejo, mire, eso es malo, no tome licor. Es un problema. Y el señor tomaba licor delante, o sea, ¿tiene sentido eso? Y el muchacho como que tomaba licor, pero no lo haga. Y el papá tomando licor, o sea, es ridículo. O sea, el señor tiene la viga y le quería sacar la pajita en el ojo. Entonces, así pasa, ¿verdad? O como dice el dicho, le dice la olla al comal. Si los dos están en la misma situación. Entonces, aquí hay un asunto de crecimiento espiritual, Rosa. Aquí hay un asunto de madurez espiritual, donde la persona está calificada, alguien está calificado, y es una persona donde no se le puede tachar de nada porque ya ha demostrado un crecimiento y una madurez espiritual. Entonces, por eso Pablo hace énfasis, es específico. En la época de Pablo, los espirituales ya eran las personas que habían logrado dominio propio. El fruto del espíritu. Fluían en el fruto de amor, bondad, paz, mansedumbre, templanza. Eran personas que si los insultaban en la calle, el insulto entraba por aquí y salía por aquí. Cuando esa persona no estaba madura, lo insultaban en la calle, entró por aquí, se le quedó aquí y respondió. Palabras necias, oídos sordos, dice la gente, ¿verdad? Entonces, aquí hay un asunto de crecimiento y de madurez espiritual. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio. Ok, supongamos que hay una decisión para poner un negocio. Y quiere consejo. Aquí díganme ustedes. Díganme ustedes. Uno de ustedes va a poner un negocio y quiere consejo. ¿Quiénes son las personas que tienen la madurez en el conocimiento de los negocios en la iglesia? ¿A dónde se irían? A ver. ¿Una respuesta? Donde Jason y Oscar. Exacto. El hermano Lucas. Exactamente. Pero entonces, ¿y qué tal, Roxanita, si te vas donde este muchacho que estuvo llegando a la iglesia, pero Sergio Centeno? Es joven, es sano, está visitando la iglesia, tiene deseo, se junta con nosotros, quiere ser cristiano, lo ha demostrado, canta, alaba. ¿Será la persona correcta? Entonces, ahí también el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí es donde necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude. Ok, se van a casar. Ok. Roxanita, dígame su inquietud. No, siga, después le... Para terminar, en lo que Jesús habló del hermano que peca contra ti, dice, ¿considera usted que usa este método al tratar con los que le ofenden?
entienden? Yo puse que nunca, porque como dice la hermana Melissa, ¿verdad? Somos una iglesia que gracias a Dios hemos caminado, respetamos la dignidad de las personas en el sentido que nosotros no hacemos público nada. Si alguien va a dar testimonio de algo que hizo el Señor que venga de la persona, yo no lo digo, o al menos no creo, ¿verdad? Ustedes saben pues que somos una iglesia que queremos crecer, queremos hacerlo de la manera correcta. ¿Me escuchan? Es que tengo un camión ahí a la orilla, el camión de los bomberos está haciendo mucha bulla. Ok, sigamos con la 14 para ir terminando. Aquí hay mucha bulla, los bomberos tienen un camión parqueado aquí cerca y hay mucha bulla. Está entrando humo del camión, cerré la ventana. Ok, 14. ¿Por qué es importante hablar primero a solas con la persona? El primer paso, según Cristo, es hablar a solas con la persona. A ver, Gaby. Yo considero que quizás es importante porque tal vez la persona no sabe, no se ha dado cuenta de lo que hizo. Entonces, cada uno tiene su perspectiva diferente de cómo resuelve sus conflictos. Y quizás lo que a mí me afectó, para él pasó desapercibido, no lo vio como una ofensa, como algo que pudiera afectar a la iglesia. Pero es importante siempre hacerle ver a la persona el daño que causó. Por eso es primero hay que hablar con ellos. Sí, no hay que avergonzar a la persona, ¿verdad? Hay que primero hablar a solas con la persona, hacerle verla, amonestarlo y esperar en Dios que tenga la reacción correcta y diga y admita. Ahí está la humildad y reconozca. Sí, sí. Por ejemplo, con nosotros los pastores, pues, nos acercamos a alguien para amonestarlo. Entonces, nuestra esperanza es que la persona tenga la humildad y de reconocer y decir, sí, como no, claro que sí, pastor, tiene razón, lo reconozco, quiero cambiar, necesito ayuda. Si la persona tiene esa actitud, gloria a Dios, va a crecer, se va a dar cuenta quién es en Cristo, la posición que tiene, la identidad, se va a dar cuenta de su herencia y de su destino en Cristo Jesús. Ok, sigamos, la número 15, para ir terminando. ¿Cuál es la función de los testigos en el paso número 2? Que estábamos hablando ahí de Mateo 18, 15 al 17. ¿Cuál es la función de los testigos? Darling. Bueno, ese versículo de hecho tiene una referencia en el Antiguo Testamento. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 19:15, que no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Tiene, claro que sí. Para evitar el chisme también, o para evitar malas interpretaciones, no vaya a ser la persona diga otra cosa, que habló con el pastor y después se enojó y después está inventando algo que no es, entonces hay un testigo.
o varios testigos. Y si, por ejemplo, se llamó a alguien a la amonestación y esta persona fue renuente, y después de esa reunión, días después, anda hablando mal y diciendo que el pastor le dijo cuando el pastor no se lo dijo. Entonces es importante tener a los testigos que vayan a desmentir eso. Y más bien la cosa se va empeorando, porque cuando es así, la cosa se va empeorando, hasta que llegue el punto de llevarlo a la congregación y hacerlo más público. La persona misma se va hundiendo, hay soberbia, no quiere cambiar, está bien. Pero miren, hay algo interesante. Eso no es lo que el Señor quiere. Ese es el último recurso. Ese es el último recurso. No hay como orar y decir, Señor, dame un corazón humilde, un corazón que reconozca mi necesidad de cambios y transformación en mi carácter, en mi temperamento, mi manera de pensar. No hay como... Por eso es que usted ve que nosotros predicamos en esa dirección. Como iglesia, predicamos en esa dirección. Señor, dame un corazón entendido, un corazón que pueda recibir su palabra y que su palabra traiga sanidad, traiga corrección, traiga sabiduría. Y que usted mismo diga, Señor, dame ese corazón entendido, dame ese corazón, lejos de mi corazón la soberbia, el orgullo, la vanagloria, lejos de mí todo eso, todo lo contrario. Entonces, pero bueno, la verdad que eso es algo que vamos a lo mismo, que nosotros los pastores estamos predicando para que en usted con la palabra de Dios venga un cambio de actitud, en que usted vea las cosas de la manera correcta, para que usted pueda disfrutar y vivir su identidad en Cristo Jesús, su posición en Cristo Jesús, su herencia en Cristo Jesús y su destino en Cristo Jesús. ¿Qué le impide vivir estas 4 cosas? Los conflictos, los problemas, lo que se ha vivido, el rechazo, el abandono, fue testigo de un divorcio, sus padres se separaron, qué sé yo cuántas cosas le golpeó su vida desde la niñez. Entonces, ahí es donde viene, ¿verdad? Que hay que predicar al corazón. Predicar al corazón con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, para que usted tenga esa sensibilidad y esa honestidad y decir, sí, yo necesito cambiar, yo quiero cambiar. Mire, amada iglesia, ni Pablo se consideró una obra completa, oiga. Ni el apóstol Pablo se consideró una obra completa. ¿Ok? Él decía que proseguía a la meta. ¿Okay? Todos estamos en crecimiento. Todos estamos en crecimiento. Yo mismo, nosotros mismos los pastores, estamos siempre en proceso de crecimiento. El Señor tiene algo nuevo para... No estamos exentos, como dice ahí lo estamos leyendo, que ¿cuál es una advertencia? Que considerarse uno mismo, porque siempre somos humanos. Siempre van a haber enojos. Yo se lo he confesado a la iglesia, me enojé una vez con un taxista, ¡ay! Se me subió la sangre. ¡Ay! Se lo confieso, pequé, pensé mal. Es verdad, pasó. Sigo siendo ser humano. Y otras cosas que he pensado y he dicho, y usted se puede asustar y decir, y ese es el pastor. Pero lo confieso, oiga, porque yo quiero cambiar. Lo confieso, pequé, hice mal, me enojé, me airé, hoy estallé, qué sé yo, pero quiero cambiar, no me quiero quedar ahí. Quiero ser lo que Cristo dijo que yo voy a hacer. Yo quiero ser lo que el Padre Celestial dijo que yo voy a hacer. Ok, fallé, me detoné, me enojé, dije cosas que no tuve que haber dicho. Dije groserías, fue verdad, pero no me quedo ahí.
reconozco mi pecado, reconozco mi error, lo confieso, me arrepiento y quiero cambiar. Así es sencillo. Así es, y ahí doblego mi carácter, mire, ahí doblego mi orgullo. Tengo que cambiar, doblego mi orgullo, doblego mi carácter. Ahí tengo que ser lo que el Señor dijo que va a hacer. Hice mal, contesté mal, hablé mal, me haré. He venido cambiando, mire, gracias al Señor. El otro día alguien dijo algo, se le olvidó apagar su lado del teléfono y escuché cosas que me hicieron estallar. Por poco me voy a la casa de esa persona y le digo cuatro groserías. Se me subió la sangre, mire. Se dio cuenta, yo lo escuché, se lo grité en el teléfono y por poco voy, pero después me detuve. Y dije, ese no es el fruto del Espíritu. Yo mismo me detuve, digo, no lo voy a hacer. Aquí se me metió la venganza, hacer daño. Pero dije, no, yo soy pastor, yo predico la palabra, este es mi llamado, este es mi destino. Eso no va conmigo. Entonces, me mordí la lengua, como dice. No. Y dejé que pasara. Y dije, Señor, si usted estuviera en mi lugar, usted haría eso. Todo eso que yo pensé. Y mire, eso es algo para crecer y ahí hay sabiduría. Cuando le pasen cosas, ofensas, hay cosas que de verdad que lo van a llegar a uno, que lo van a hacer explotar. Pregúntese, siempre pregúntese, iglesia. ¿Eso haría Cristo en mi lugar? Pregúntese. Y a crecer. Y a crecer. Ok. Número 15. Para ir terminando, dice cuál es la función de los testigos en el paso 2, ¿verdad? Constar que así fue. Y 16, ¿qué consecuencia hay si la persona no oye a la iglesia? Según el texto bíblico, pues no puede estar en medio de nosotros, porque puede contaminar, puede hablar mal, va a seguir hablando mal, no le gustó lo que le hicieron, se le hizo de ver el asunto enfrente de la iglesia y ni modo, suena feo, pero dice ahí que hay que tenerlo por gentil o publicano. No quiere decir rechazarle como persona o ser cruel, sino que hay que tratarlo como una persona inconversa. Para terminar, repaso. ¿Falso o verdadero? Voluntario. Número 1. ¿Los regaños motivan a la persona a mantenerse firmes en Cristo? Número 2. ¿Nunca debemos reprender a nadie? ¿Solo aceptarlo? Falso. Número 3. ¿La amonestación debe ser basada en la bondad? Verdadero. Perfecto, así mismo.
4. Avergonzando a la persona caída le motiva a dejar el pecado. Falso. Muchos exhortan sin tener toda la información necesaria. Verdadero. Si le hablamos con ternura, no se va a tomar en cuenta la seriedad de su pecado. Falso. Falso. El primer paso de la exhortación es una denuncia ante la iglesia. Falso. Antes de amonestar a otro, debe examinarse a sí mismo. Verdadero. Ok, para terminar, iglesia, en la columna de la izquierda, donde dice para estudiar cuál es un pecado grave que se menciona que se merece una amonestación. Según Tito 3:10, yo lo leí y parece que el pecado grave ahí es causar división. Causar división, eso es grave. Eso es grave porque va en contra de la unidad en el Espíritu Santo. ¿Qué tan grave es el pecado de causar división? Enfría el amor en los hermanos, regresan a la vida que donde estaban saliendo. ¿Cuáles son algunas maneras de causar división? Yo aquí puse el desacuerdo. No sé qué puso usted. ¿Algún voluntario en esa última pregunta? Excluir a una persona como que solo quiere ser amigo de uno y el otro no vale, algo así. No se escucha. Pastor, su audio, necesitamos su audio. Sí, perdón, gracias. Si alguien me puede leer los últimos versículos al final, voluntario, por favor. Participante. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros espirituales restaurados con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en la NB, hermanos, si alguien debe restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Amén, gracias. Los dejo con la pastora. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Para finalizar, solamente tengo una pregunta para ustedes. Yo tengo una respuesta, pero me gustaría escucharlos a ustedes primero. Me gustaría saber si, después de haber estudiado lo que es la exhortación y en este domingo estudiaron lo que es la amonestación, me gustaría saber si ustedes han podido identificar si son diferentes, si son iguales, y si la respuesta es sí, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Vamos a ver si, ¿a quién le preguntamos? Vamos. Ok, Roxanita. Roxanita sí está conectada. Roxanita, hija,
¿crees que la exhortación y la amonestación son una misma cosa o son diferentes? Pienso que son diferentes porque si no, no fueran dos palabras, o sea, como abordar distinto, pero exactamente eso les iba a preguntar, que aún no me queda claro en qué consiste una de la otra. Y con respecto a la pregunta que yo le hice al pastor, que no se podría amonestar cualquier persona porque si tenés que tener ese crecimiento espiritual tan profundo del que habla él, entonces no cualquier persona te puede amonestar porque tiene que ser alguien que no pueda ni tacharle nada, pero en ese caso tendría que ser una persona perfecta, pero no creo que haya una persona perfecta aún así alcance un nivel de madurez súper alto. Exactamente, así mismo. Pero antes de responder a Roxanita, me gustaría saber si alguien me puede decir la diferencia entre exhortación y amonestación. En efecto, son dos cosas distintas. Se confunden un poco, pareciera que son iguales, pero no, son diferentes. A ver, ¿quién me puede decir la diferencia? Así en palabras sencillas, como ustedes lo han comprendido. Sí, ¿quién? Dale, díganme. Exhortar es animar a otra persona a que cambie de actitud, pero obviamente basado en la escritura, ¿verdad? Sí, algo, y entonces nosotros venimos y animamos a la persona a que cambie. Pero amonestar, según la lección, yo lo entendí así, es cuando verdaderamente ha habido un conflicto, ¿verdad? Y tal vez vos mismo también te viste involucrado dentro de eso, y entonces no vas a decirle, como dice, no vas a querer no entrar en contienda o tratar el problema por solamente evitarlo, sino igual, al igual que la exhortación, vas a ir con el mismo espíritu, ¿verdad? De mansedumbre, con el espíritu correcto, basado también en la escritura, igual vas a hacer ver lo malo que se hizo, ¿verdad? Y buscar solución. Pero para mí la diferencia está que en uno te viste involucrado en la situación y en el otro es más que todo tratar de, tal vez la palabra no es salvar a la persona, sino es evitar que haya mayores consecuencias o que se vaya al hoyo, porque sería exhortar y amonestar que, mira, pasó esto, me ofendiste en tal cosa, ¿verdad? Y buscar solución. Entonces, en la primera para mí no, todavía tal vez vos no estás involucrado en eso, pero no querés que la persona vaya a pasar a situaciones peores. Es más, la primera para mí es, siempre está basado en la persona, en buscar el bien, pero he tenido todavía, pues, como confrontación o conflicto. Para mí. Ok, gracias, Darlene. Vamos a preguntarle a Melissa, ella es mamá y las mamás nos vemos cada día desafiadas a tener la sabiduría para saber en qué momento exhortar a nuestros hijos y en qué momento corregirlos, amonestarlos, confrontarlos. Son dos cosas diferentes. Vamos a preguntarle a Melissa un ejemplo, pues que no sea tan íntimo, ¿verdad? Que ella pueda compartirlo, cómo ella ha funcionado como mamá, cómo ella se ha equilibrado en estas dos cosas, cuando ella exhorta, los anima, los alienta, les pide que dejen de hacer algo, y cuando es una amonestación, ya es una corrección, ya es algo más fuerte. Vamos a ver qué dice Melissa. Un ejemplo. Ok, estoy pensando en cuando estudian. Por las mañanas mis niños estudian y a veces, bueno, se distrae, se pone a pensar en otra cosa, lo que sea. Y solo estoy pasando por la aula y yo digo, David, concéntrate. ¿En qué número de la matemática estás? Vamos, hay más. Ya puedes, vamos. Hay otro momento en que yo noto que ahora están hablando
Elsie y Lucy se están hablando, no están estudiando y uno se frustró con el otro y le pegó, algo así, no es real. Y yo digo, Lucy, porque eso nunca sería Lucy. Y yo digo, vamos al cuarto, tenemos que hablar. Lucy, no pegamos a Elsie, ella solo es una conversación. Ok, hermana Simona, usted ya no tiene niños como Melissa y como yo. La cosa se pone un poco más difícil cuando ya tienen 30, por ejemplo, y todavía están en su casa. Por ejemplo, hermana Simona, ¿cómo te resuelve estas cosas, verdad? ¿No? Algo donde no sea tan público, ¿verdad? No publique lo de su casa, no. Pero algo que nos pueda compartir. ¿Cómo usted ha manejado esto de animar, de alentar, aún con 30 años, sus hijas, verdad? Y cuando es necesario, pues no, ahora vamos a confrontarnos, ahora vamos a corregir. ¿Cómo? A ver, cuando son adultos, ¿cómo es que funciona esto? Buenos días. Es bastante Buenos días. difícil en la familia, porque se convive Claro, yo sé. emociones, responsabilidades de los padres y el vínculo afectivo que hay entre el hijo y la madre, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay actitudes, digamos, individuales, que hay que asumir responsabilidades, por ejemplo, la palabra exhortar es como hacer el primer llamado a la persona de lo que se le está informando lo que está ocurriendo. Ahí eso es un poco suave, pero ubicar a la persona de lo que está pasando, ¿verdad? Debe ocurrir más. Exacto. Va con persuasión primero, persuasión, ajá. No funcionó la persuasión, ¿ahora qué hacemos, hermana Simona? Puede haber una y puede haber una segunda preventiva. Ajá. Ok, vamos a la prevención. Me gusta ese proceso, ajá. Y luego, si no funciona, decirles esto es para que prevengan, entonces, ¿qué queda al final? Bueno, como eso es la conciencia, ¿verdad? Que más a la situación se vuelve más difícil. Sí, por lo tanto, hay que tomar una decisión ya, que sería como la tercera vez. Ya la situación pasó, platicamos, miramos, ahora hay que decidir, ¿verdad? Entonces, la decisión. Si tomas una decisión, pues esto es lo que vamos a poner en práctica. Pero si tú te arrepientes y haces un compromiso personal, familiar, pues esto va a ser más el asunto. Entonces, la organización de lo que va a hacer, los pasos a seguir, porque ya se agotó el proceso de concienciar a la persona de lo que puede ocurrir en leve o en mayor dificultades. Y las personas cómo están implicadas, es decir, toda la familia, a qué riesgo puede llevarlo, no solamente la persona individual, sino ya al grupo de familia, estamos involucrados. Entonces, ahí es decisión personal, pero la familia debe tener una posición, digamos, educativa, orientadora, ¿verdad? Y de compromiso. Ok, gracias, hermana Simona. Entonces, sí estamos claros que es diferente, ¿verdad? Exhortar, su finalidad es animar, alentar a la persona. Es como suavemente, con persuasión, con mucha
¿cómo se dice? Así con palabras suaves, ¿verdad? Y dice la hermana Simona que ese es el primer paso. Tiene razón. Pero de pronto vemos que la exhortación no está cumpliendo su objetivo, que la persona no está haciendo la corrección y entonces ya necesitamos confrontar con un poco más de firmeza, ¿verdad? Siempre en amor, siempre con el deseo de levantar a la persona, no de destruirla jamás dañar su dignidad como persona. No tenemos derecho a hacer eso, aunque sea el peor rebelde que esté delante de nosotros, sea nuestro hijo, sea un miembro de la iglesia, sea un trabajador, si soy un negociante, por ejemplo. Todo esto funciona también cuando tengo a cargo personas en un trabajo, como si tengo la responsabilidad de recursos humanos, por ejemplo, en una empresa, cómo yo voy a manejar las contiendas que se den entre ellos, los conflictos. Entonces, todo esto que ustedes están aprendiendo no solo es para su casita, esto les funciona a ustedes en todos lados, ¿ok? Por eso es que ustedes están aprendiendo. Cuando sean madres, cuando sean padres, también ustedes están aprendiendo cómo funcionar. Primero exhorto, animo, aliento, levanto. Pero si no se está logrando el objetivo, entonces significa que esta persona requiere un poquito más de confrontación. Entonces nos vamos a la amonestación, ¿ok? Que ya es algo más confrontativo. Roxanita decía algo interesante. No todos están llamados a amonestar. Bueno, cuando se es mamá, cuando se es papá, el papá y la mamá son los responsables de esta función en el hogar, ¿verdad? La amonestación está en manos de los que lideran, de los líderes. En la casa, papá, mamá. El esposo para con la esposa para con el esposo. No se crean que solo los esposos nos pueden amonestar, oigan. Nosotros también podemos ayudarles a ellos con este medio de la amonestación en amor, sí, Melissa, en amor. ¿Ok? Y en el caso de los hijos, pues ya saben que los padres tienen todo el derecho y el deber de hacerlo. Perfecto. Que ya tengo 30, que ya tengo 35, mi muchachita, mientras esté en mi casita, usted tiene que recibir mi amonestación. ¿Ok? 35, 38, no importa, 40, también tiene que recibir mi amonestación porque está en mi casita, está bajo mi techo. Con respeto, ¿verdad? Porque es mayor de edad, pero aquí hay reglas y usted las tiene que obedecer. En la iglesia, los pastores, los líderes, nosotros normalmente, creo que Dios nos ha ayudado en este tema, creo que hemos tratado a las personas con la mayor dignidad, con la mayor cordialidad que hemos podido. Siempre que hemos llamado a alguien, lo tratamos con respeto, le decimos amor, queremos que esto sea cambiado, hemos visto esto y esto, y pensamos que lo hemos hecho de la mejor manera. Espero no estar engañada, pues espero que sí lo hayamos hecho bien. Y si no, pues por favor ayúdennos y nos dicen, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que esto es importante para los líderes saber cómo amonestar. Tenemos que hacerlo en un espíritu de amor y con el deseo de que la persona pues sea corregida para su bien, ¿ok? No por el hecho que tengo la autoridad, vas a hacerlo porque yo te digo, no es así. Vas a cambiar porque es por tu bien, es para que tu vida sea mejor. Entonces, necesitamos tener cierto grado de autoridad, Roxana, para poder amonestar. No es correcto que se anden amonestando así como unos a otros, ¿verdad? En la iglesia. Yo vi esta falla en Darling, dice Gaby. Ya le voy a decir a Darling que eso no es así, que lo tiene que hacer. Calma, Gaby, no es así. Usted vio algo en Darling que no le gustó. Primero ore. Después usted puede venir a los pastores y decir, vi esto, pero no en espíritu de chisme, ¿verdad? Sino de ayudar. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Pero no ser presurosos en ir y querer andar corrigiendo a Mundo y a Raimundo, ¿verdad? Porque hay quienes creen que de esto se trata.
No. Siempre hay uno en la iglesia que quiere andar corrigiendo a todos. Siempre hay uno que quiere andar, pero no es de esa forma, ¿ok? Recuerden de que lo que somos llamados es a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, no a andarnos corrigiendo unos a otros. Bien, entonces espero de que ustedes estén claros. La exhortación es para levantar, es para animar, es una invitación que se le hace a la persona. Es más, hasta puedes suplicarle a la persona, yo te ruego, yo te suplico que cambies eso. Eso es exhortar. Pero la amonestación está más dirigida a reprender. La amonestación es una reprensión, es una confrontación, está dirigida a lograr una corrección en el comportamiento de la persona. Es una advertencia de que si no deja ese camino le va a ir mal. ¿Entiendes? Esa es la diferencia, en pocas palabras. ¿Okay? Entonces, aquí cerramos este tema y para mañana nosotros ya habíamos hablado en los martes pasados, en el día de la oración, habíamos anunciado de que mañana, que es 14 y es feriado, mañana lunes tenemos un ayuno en la iglesia de 9 a 12 del mediodía. Yo sé que algunos no llegaron el martes pasado, entonces pues no lo sabían, pero sí lo dijimos, lo habíamos estado diciendo de que queremos hacer un ayuno aprovechando que están libres algunas personas que trabajan. Entonces a las 9 pues ahí vamos a estar esperando por los que lleguen y vamos a tener un tiempo de comunión con el Señor. De 9 lo más hasta las 12 es lo que hemos programado, ¿ok? Es un ayuno pues para pedirle al Señor, como decía Juan el Bautista, más de ti, menos de mí, para menguar, para que nuestra carne también sepa de que el espíritu necesita ser alimentado, ¿ok? Entonces hoy en la noche usted puede comer hasta las 9 o a las 8 que hace su cena, no sé a qué horas acostumbra, y pues coma algo que lo sustente y en la mañana, entonces, te puede tomar agua. Agua sí puede tomar, ¿ok? Puede tomar agua y nos vemos en la iglesia a las 9. El martes, la oración normalmente es a las 4, pero les pedimos por favor que estemos a las 3, porque la enseñanza que se va a dar mañana se va a terminar el martes a las 3 de la tarde. Y queremos hacer la Santa Cena este martes, ¿ok? Escuchen, por favor. Este martes queremos compartir, queremos hacer la Santa Cena para que todos podamos participar. Así es que, repito, mañana lunes de 9 a 12, ¿verdad? En la iglesia. Y el martes 15 a las 3 de la tarde vamos a tener la otra parte de la enseñanza a las 3 de la tarde. Y vamos a terminar a las 5, de 3 a 5. Para hacer la otra parte de la enseñanza y queremos también compartir la Santa Cena, ¿verdad? Que no la hemos hecho, entonces necesitamos compartirla. Por favor, quienes no se han conectado ahorita y ustedes tienen acceso, infórmenles. Vamos a mandar nosotros a decirles también y animen a los demás a que puedan llegar, Ok, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, Roxana hizo esa pregunta que me parece muy correcta. Me gustó mucho tu pregunta, Roxanita. No sé si alguien tiene alguna duda en cuanto a lo que estoy diciendo para mañana el lunes y el martes. ¿No? Ok, sí, algunos ya sabían, ¿verdad? De que íbamos a tener esto el lunes. Bien, entonces recuerden pues solamente su mascarilla llevar como siempre. Y cuando entremos por el pantry va a estar el jabón para lavarse las manos y pues más nada. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar orando. Y voy a pedirle a Ana Gabriela, ¿puedes terminar en oración, por favor, Gaby? ¿Sí, Gaby? Sí, pastora. Ok, entonces Gaby va a orar para que finalicemos. Padre Celestial, te agradecemos en este día, este momento en el que nos has permitido reunirnos, Señor, para aprender más de lo que significa amarnos los unos a los otros y ser fieles, Señor, en la unidad del Espíritu para cada uno de nuestros hermanos
y para con nosotros mismos. Te pedimos que en el nombre de Jesús, las enseñanzas que hemos estado recibiendo a través de este programa pueda multiplicarse con el resto de la congregación, Señor, porque entendemos que no todos han podido conectarse y la Iglesia de Atros de Alabanza es más que los que en este momento hemos podido recibir las enseñanzas completas. En el nombre de Jesús oramos para que podamos ser reproductores de este sonido, Señor, que podamos transmitir a los demás las enseñanzas de tu palabra que hemos recibido y que fortalecidos en el Espíritu Santo podamos ser fieles transmisores de tu palabra, de tu amor, Señor, y de esta convivencia que recibimos de manera virtual cada domingo. En el nombre de Jesús disponemos nuestros corazones para ponerlas en práctica y no ser solamente oidores. También te pedimos por las actividades del día lunes y del día martes. Señor, desde hoy trabaja, Espíritu Santo de Dios, con el corazón de cada uno de nuestros hermanos para que pongan en su agenda la disposición para estar presentes y unidos en el Espíritu, seguir aprendiendo acerca de ti, de quién eres tú, Señor. Que el mayor anhelo de nuestros días, cada momento, sea conocer más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. 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 Entonces nos vemos mañana con la ayuda del Señor.